Hoy día es Santa Cena. Todavía el bautizo va a demorar un poquito, hermanos. Como les dije, hay pequeños ajustes que hay que hacer todavía. Usted sabe que queremos tener mucho más cuidado, no por nos... Bueno, hay hermanos que ya deberían estar en el agua ya de una vez, hermanos, ahorita mismo vayamos, están ya plenamente, creemos que están preparados para tomar el bautizo, ¿no? De una vez ya meterlos, sumergirlos y todo ello. Pero como el bautizo es en grupo, queremos esperar todavía un poquito más, tener cuidado, tener muchísimo cuidado, porque tampoco podemos estar bautizando por bautizar, ¿no? No queremos que una vez bautizado desaparezcan de la iglesia y estén dando mal testimonio afuera y después, públicamente, después que hemos puesto que se han bautizado, ahora están dando mal testimonio afuera. Hermanos, eso es mi temor, eso es mi dolor en el corazón. Queremos tener paciencia, esperar todavía, aunque sabemos que hay muchos que, hermanos, están ya listos y preparados, y al menos estamos convencidos, no somos el Espíritu Santo, pero al menos hasta donde podemos ver, estamos convencidos como yo como pastor, los líderes también como líderes, de su buen testimonio y de que debieran ser bautizados, pero queremos darnos un poquitito más de tiempo. Por favor, les pido paciencia. Pero aparte, y mientras eso ocurra, pues estaba orando en mi corazón y decía: los que deseen pasar Santa Cena y en sus corazones entienden que deban hacerlo, que están bien delante del Señor, que se han arrepentido y así no sean bautizados, pero se dan cuenta a través de todas las enseñanzas de su indignidad y de la gracia de nuestro Señor Jesús, pues están prestos a que puedan pasar la Santa Cena. Yo no los voy a rechazar cuando estén aquí adelante. Vengan, la invitación entonces por ahora es para todos. ¿Está bien? Amén, hermanos. Si usted cree que ya se ha reconciliado con el Señor y está bien, plenamente en comunión con el Señor, venga y pase la Santa Cena hoy día. No tenga temor por nada, por favor. No necesita por ahora, al menos, que usted esté bautizado, ¿sí? Ni nada de ello, por ahora, ¿sí? Así que se le va a invitar a que usted, si quiere pasar la Santa Cena, se ha quebrantado su corazón, pues hágalo, por favor. Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios 11:24. Yo me estoy adaptando todavía a mi nueva Biblia. Una vez que me familiarizo con una Biblia, hermanos, cuando cambio de Biblia es bien complicado. Bien complicado. Porque yo no soy tanto de recordar exactamente números ni nada, yo soy más de recordar, ahora mi Biblia está por acá, ¿no? Y ahí, a ese lado tiene que estar. Me acuerdo el libro, pero no me acuerdo exactamente el capítulo, el versículo. Me acuerdo historias, y entonces, esa historia está por acá después de tal cosa, y aquí en esta Biblia pues ha cambiado todo eso. Pero no se preocupen, ya un poco más de tiempo y otra vez la voy a poder dominar. ¿Ves? Aquí está en esta hoja, en mi otra Biblia estaba acá. Leemos desde el versículo 23, por favor. Dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De las dos ordenanzas que nuestro Dios nos ha dado
para la iglesia, solamente, o mejor dicho, solamente hay dos enseñanzas u ordenanzas que el Señor ha dado para que la iglesia la desarrolle, la lleve a cabo constantemente. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Esto es algo que como iglesia debe ser repetido constantemente. Una iglesia es una iglesia bíblica cuando también contiene estos dos ordenanzas o sacramentos, bautismo y cena del Señor. No significa que eso nomás tenemos que observar, ¿no? Hay muchas otras cosas más, que la iglesia pueda creer en la suficiencia de las escrituras, en fin. Pero de las ordenanzas que el Señor ha dado para la iglesia es el bautismo y la Santa Cena. Ahora, para usted y para mí el bautismo y la Santa Cena tal vez no es algo tan, lastimosamente por el contexto en el que vivimos, no lo tomamos tan importante. No nos damos cuenta de la importancia increíble que tiene estas dos ordenanzas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a invitar a que alguien, por ejemplo, se bautice, lo único que hacer, hermanos, ¿quiénes quieren bautizarse? Y a pesar que estamos demorando ahora para este segundo bautizo de este año, ¿quién le está apuntando a usted con un arma en su cabeza diciendo, pobre de ti, Jonathan, que te bautices? ¿Hay alguien? Avísenos. ¿Quién está ahí parado en la puerta? A ver si viene Jonathan, a ver si vienen a bautizarse. Cuidadito, nadie lo está haciendo. Nadie. ¿Quiénes están creyendo que Jesús no está en el cuerpo, en el pan y en el vino, literalmente? ¿Quiénes están? A ver, Eliana, ¿tú crees que Jesús en la Santa Cena, crees que literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo están en ese momento presentes físicamente? Si tú lo crees, Eliana, a la hoguera, colgada. Hermanos, estamos hablando de tiempos antiguos. Eso no está ocurriendo ahora. Para usted venir a la Santa Cena, hermanos, algunos, miren, deberían estar todos aquí. Santa Cena, primer domingo de la mañana, todo el mundo a tomar Santa Cena. Y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque muchos están tranquilos y felices en su casa, tienen otras cosas más importantes que hacer. En el pasado no fue así. Y creo que un poquito de historia nos pudiera ayudar a entender lo que ocurría o la importancia de estas dos ordenanzas. Por ejemplo, en 1531, después de la Reforma Protestante, ahí con Martín Lutero, después que él clavó sus 95 tesis, comenzó todo el movimiento de la Reforma Protestante. Martín Lutero no quería crear otra iglesia, usted lo sabe. Él quería reformar a la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? El deseo de Martín Lutero no era dividir la Iglesia Católica. El deseo de Martín Lutero era que la iglesia se reforme. Lutero consideraba, y lo creemos nosotros, que la Iglesia Católica se había distorsionado terriblemente vendiendo salvación a través de dinero. Usted lo sabe, es un poco de historia nada más. Usted busca en la internet y usted busca qué son las indulgencias católicas y usted va a encontrar principalmente por los años 1500 que la Iglesia Católica estaba por dinero, estaba vendiendo la salvación. Llevaban a través de documentos firmados por el Papa y se iban de pueblo en pueblo. ¿Tú quieres ser salvo? Ángel, ¿quieres ser salvo? Muy bien. Acá el Papa ha firmado un documento que garantiza que vas a entrar al reino de los cielos, pero este documento te cuesta. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Hermanos, incluso había contratado a un gran vendedor de indulgencias, el Papa de esos tiempos. Y este hombre vendía indulgencias y lo vendía muy caro. ¿Qué necesitaba la Iglesia Católica? Necesitaba pues dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Había quedado económicamente mal la iglesia debido a sus tantas campañas que había hecho, y entonces necesitaba dinero y, vamos a vender indulgencias. Un documento firmado donde el Papa había firmado y que decía, si tú, Miguel, compras este documento, estás ganando la salvación para ti y para toda tu familia. Eso era. Busquen en la historia del internet. Busquen en el internet nada más y eso es lo que estaba ocurriendo. La Iglesia Católica estaba haciendo eso.
Y entonces ahí Martín Lutero se levanta, usted sabe, y comienza a protestar contra eso y muchas otras prácticas católicas. Y entonces Martín Lutero quería una nueva iglesia, no. Él quería que la iglesia católica se reforme nada más. Estamos por los años 1517, ¿no? ¿Se acuerdan? Uy, hermano, ya se hemos olvidado. Pero lastimosamente la iglesia católica rechaza esto. El Papa y todo el sistema católico rechaza y considera a todos aquellos que tienen el pensamiento de Lutero como herejes. Y ahí comienza la reforma protestante, que está buscando que la iglesia se reforme, no está buscando crear una nueva iglesia evangélica, como ahora se llama, evangélicos, ¿no? Sino solamente una reforma de la iglesia. Pero entonces avanza el tiempo y los reformadores, los que comienzan a ver, a observar la palabra de Dios con seriedad, comienzan a viajar a distintas ciudades. El movimiento de la reforma protestante comienza a inundar muchos países y, por ejemplo, uno de los países a donde llega fuertemente la reforma protestante, el evangelio bíblico es, por ejemplo, a Países Bajos, ¿no? Holanda, lo que se le conoce como Holanda o Países Bajos. El 20 de marzo de 1531, a un bautista llamado Sig Snyder, él fue decapitado por haber sido bautizado como creyente protestante. El sistema católico lo decapita, le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque se había vuelto a bautizar. Y miren, en el libro de sentencias que se encuentra ahí en los penales del tribunal de Frisia se lee esto, miren. Sigfrex, porque así era, su nombre propio era Frex, el 20 de marzo de 1531 es condenado por el tribunal a ser ejecutado con la espada. Su cuerpo será colocado en la rueda y su cabeza en una estaca. ¿Por qué? Porque ha sido rebautizado y persevera en este bautismo. Ajá, a este personaje, a este hombre, ¿qué es lo que había ocurrido? Entendió que el sistema católico se había distorsionado. En el sistema católico bautizan desde niñitos. Ni bien naces, tú puedes ser bautizado. Las escrituras no dicen que los niños deben ser bautizados. Eso es lo que creemos. No debe. El niño tiene que ser bautizado, o la persona debe ser bautizado cuando cree. Y un niño de 2 años, 3 años, 1 año, 6 meses, ¿cree? ¿Puede creer? Lo único que cree es que tiene hambre, hermanos. Y llora. ¿Sí o no? Y eso. No cree. ¿Cómo puede creer un niño de un año, de 2 meses, de un mes, de días de nacido? ¿Cómo puede creer? Se requiere creer en el evangelio. Y un niño no puede hacerlo. Y entonces, bueno, pues incluso se bautizan de 6, 7, 8, 9, 10 años hasta adultos también, pero es muy poco común que un adulto ya se bautice porque ya ha sido bautizado de pequeño. Pero este personaje, Sigfrex, este hombre, cree en lo que están enseñando los reformadores y entonces él se vuelve a bautizar. Y cuando se vuelve a bautizar, lo condena la Iglesia Católica a muerte. Le cortan la cabeza y dice el texto en ese libro de sentencias penales del tribunal de Frisia, dice claramente, él es condenado el 20 de marzo de 1531, es condenado por el tribunal para que sea ejecutado con la espada. ¿Qué más? Su cuerpo será colocado en la rueda, sin cabeza, ¿no? Y su cabeza en una estaca. Y esta es la razón, porque ha sido rebautizado y persevera en ese bautismo. Es decir, a este hombre le preguntaron, ¿sigues creyendo en eso? O sea, ¿te has bautizado? ¿Niegas ese nuevo bautizo? ¿Ese rebautizar? ¿Lo niegas o no? Y él se mantuvo firme y dijo, no lo niego. Y le cortaron la cabeza. ¿Te amenazaron con cortar la cabeza, hermana Margarita? ¿Te acusaron con cortar la cabeza, Mariela, si te bautizabas? ¿Te ha perseguido alguien después de que te has bautizado? Porque yo supongo que te has bautizado de pequeña también, de niña. Por ese doble bautizo, por ese rebautizo, ¿te han perseguido?
Es diferente los tiempos, ¿se dan cuenta? Es completamente diferente. Ahora, 20 años después, hermanos, no tan lejos, ustedes saben que la Reforma Protestante avanzó por muchos países, ¿no? Y llega también pues a Inglaterra, donde también siempre los reyes eran reyes católicos, pues, ¿no? Al otro lado del Canal de la Mancha, usted sabe que entre Francia e Inglaterra, ¿no? Está el Canal de la Mancha, lo que los divide, a la isla, ¿no? Entre 1555 y 1558, durante el reinado de María la Sangrienta, usted debe recordar a María la Sangrienta, una mujer terrible opositora del protestantismo, terrible opositora del protestantismo. ¿Qué es lo que hace? 288 reformadores protestantes los quemaron vivos en la hoguera. ¿Quién lo hizo? María la Sangrienta. En inglés se le conoce como Bloody Mary Brody, ¿no? Exactamente. ¿Saben inglés? Lo pronuncian mejor, ¿no? Bloody. ¿Cómo se dice? Bloody. Bloody. Ya. María la Sangrienta en español. ¿En quechua? No lo sé. Pero María la Sangrienta. Ella era una reina en Inglaterra. Sus padres también reyes católicos. Y entonces ella se estaba oponiendo, sus padres se estaban oponiendo a la Reforma Protestante, y ella fue una de las opositoras más sangrientas para ese tiempo. De tal manera que a 288 reformadores protestantes los quemaron en la hoguera. Entre ellos, por ejemplo, un arzobispo, 4 obispos, 21 clérigos, 55 mujeres y 4 niños. Esto es historia que usted la encuentra tranquilamente en la internet, hermanos. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, John Rogers, John Hopper, en fin, varios hombres de renombre. Pero la pregunta es, ¿por qué fueron quemados por esta reina católica romana? ¿Por qué los quemó? Recuerden, había 4 niños. 4 niños, hermanos, quemar en la hoguera a 4 niños. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue el significado? ¿O saben por qué es que los queman? El punto central era el significado de la cena del Señor, el significado de lo que vamos a hacer hoy en la mañana. ¿Qué es lo que realmente significa la cena del Señor? ¿Cómo lo entiende la Iglesia Católica y cómo le entiende la Iglesia Protestante? Ese es el punto, ese fue el punto por el cual María la Sangrienta, una reina católica, mandó a matar, no importa si habían niños, no importa si había mujeres, no importa si eran clérigos, obispos, arzobispos, muerte a todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que la Iglesia Católica creía. Escúchame lo que dice J.C. Ryle o John Charles Ryle. Y lo explica de esta manera. Escuchen, la doctrina en cuestión era la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos consagrados del pan y el vino en la cena del Señor. Escuchen, esto era el asunto. La Iglesia Católica cree hasta ahora que cuando están en la misa y levanta la copa y la bendice, el cura levanta la copa y bendice, y después levanta el pan y lo bendice, en ese momento el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Creen que en ese momento se convierte literalmente. Y esa es la cuestión. Riley y sigue diciendo, ¿no? La doctrina en cuestión era la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos consagrados del pan y el vino en la cena del Señor. Pregunta él, ¿no? ¿Creían o no que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban realmente, es decir, corporal, literal, local y materialmente presentes bajo las formas del pan y el vino después de que se pronunciaban las palabras de consagración? Esa era la pregunta fundamental que hacían los católicos. A ver, Manuel, ¿crees tú que después de que el cura consagra el pan y el vino, son literal, local, materialmente, corporalmente, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Si tú decías no, Manuel,
sin cabeza o quemado en la hoguera. Eso es lo que estaba ocurriendo. Creían o no que el cuerpo real de Cristo, que nació de la Virgen María, estaba presente en el llamado altar tan pronto como las palabras místicas habían salido de los labios del sacerdote. ¿Lo creen o no? Quien decía no a la hoguera. ¿Cuántos hermanos hoy, cuando se les pregunte eso, con una hoguera encendida acá, dirían, ¿no? Temblarían de repente y negarían y dirían, no, no es así? ¿Cuántos de los que se han rebautizado o se han bautizado verdaderamente, porque lo del niño no sirve, no es? Les preguntaría, a ver, ¿cuántos se han rebautizado acá? Y levanta la mano Mariela, levanta la mano Cristian, levanta la mano Margarita, levanta la mano Manuel, levanta la mano todos los que se han bautizado. Y entonces, muy bien, les quitamos la cabeza si no lo niegan. Rechacen ese segundo bautizo y vuelvan al primer bautizo. Yo les pregunto, ¿se mantendrían firmes en su posición? ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? ¿Sabes por qué la iglesia no estoy hablando de la iglesia bíblica, gracia y verdad, sino en general de la iglesia? Que al no haber oposición, al no haber persecución, la iglesia ha comenzado a pensar en tonterías. Ha comenzado a hacerse muy aniñada. Muy aniñada. Cuando los primeros cristianos ahí, después de la persecución, después del Pentecostés, comienza una terrible y sangrienta persecución, hermanos. Los cristianos, usted no encuentra que se están peleando los unos con los otros. No encuentra que se están, no me ha mirado el hermano. No me ha venido a visitar la hermana. No me ha mandado un mensaje de texto por mi cumpleaños. No se acordó de mi cumpleaños. No, ¿saben por qué? Porque ellos estaban más interesados en cuidarse los unos a los otros que las diferencias tontas y absurdas de las cuales lastimosamente la iglesia todavía es partícipe, de que se miran, no se miran, de que me dio, de que le trató mal a mi hijito, mi hijita con no, qué barbaridad, que no le han dado chocolate en el cumpleaños. Esas tonterías, hermanos, son insignificantes comparado a preservar la vida. Y la iglesia, como estaba más enfocado en preservar la vida el uno del otro, se cuidaban, se amaban. Y cualquier diferencia que tenían, ¿qué diferencia va a importar cuando están viniendo a tu casa a querer matarte a ti y a tu hijo y corrías a la casa vecina? Por más que te haya mirado mal, era su vida lo que importaba y te olvidabas de la diferencia. ¿Te dan cuenta? Pero las iglesias, conforme la persecución cesó, las iglesias comenzaron a distraerse en muchas cosas. ¿Saben por qué de tantos problemas emocionales, psicológicos existen en estos tiempos? ¿Por qué? Porque la persona está enfocada en sí misma. No está enfocada en pensar en la protección de los demás. ¡Ay, que me ha mirado! ¡Ay, que me ha tratado mal! ¡Ay, que no me quieren! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que el otro! Eso es parte de la sociedad en estos tiempos, hermanos. Vive pensando en sí misma. Y entonces, hermanos, los problemas comienzan O sea, la ociosidad, por así decir, la ociosidad de pensamiento les lleva, tanto tiempo libre tienen para pensar en sí mismos, que el corazón se les comienza a transformar en un infierno. En el pasado, la iglesia estaba enfocada en la protección los unos a los otros. ¿Qué problema psicológico había en el pasado? La psicología ha tomado más auge a partir del siglo pasado, ¿no? Donde la paz en el mundo es, a pesar de que tenemos guerras por el Medio Oriente, pero en general en el mundo hay paz. Claro que hay paz, hermanos. Hay mucha más paz de lo que había en los siglos pasados, en los tiempos antiguos, en los tiempos de Cristo. Mucha más paz. No te persiguen por tu fe.
y entonces los problemas psicológicos aumentaron y la psicología creció mucho más y todo ello. Pero en los tiempos aquí de María la Sangrienta, ella estaba ejecutando personas, estaba persiguiendo personas por su fe. En ese tiempo no había psicólogos, hermano. Es moderno eso, ¿no? Esa era la cuestión, ¿creían o no eso? Esa era la pregunta sencilla, dice J.C. Ryle. Si no lo creían y lo admitían, los quemaban. Así de sencillo, los quemaban, hermanos. Ahora, ¿por qué recordar un poco de historia? Como les decía, para ti y para mí, recordar la Santa Cena, bíblicamente, y el bautismo, es algo tan sencillo. Tan sencillo, hermanos, que cuando venimos a tomar la Santa Cena, hasta pudiéramos venir de mala gana. O sea que hoy día va a demorar hasta las 11:30. Yo que tenía cosas que hacer. Si ese es tu corazón, tienes que arrepentirte. Porque lo que vamos a hacer hoy día es un momento sublime, que en el pasado entregaban su vida por celebrarlo. Puedes entregar un poco de tu tiempo y de tus atenciones para poder celebrar este evento maravilloso. ¿Qué estaba en juego? Pues justamente eso, ¿no? Si lo que realmente está ocurriendo en la Santa Cena es que el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente se convierten en la consagración del sacerdote. Pero más allá de ello, estaba el punto de la relación entre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado estaba bien estrechamente relacionado. Cualquier cosa que amenazara la relación de iglesia y Estado en el pasado, entonces era una amenaza a la autoridad secular religiosa sobre toda la población. El bautismo era algo obligado, tú lo tenías que hacer. Nacía tu hijo, a bautizarlo, era una obligación. Porque significaba que tú aceptabas todo el cuerpo doctrinal católico. Así que, pero si el bautismo era un acto voluntario de un creyente, entonces la iglesia se convertiría en una asamblea libre y voluntaria. Y eso no le convenía al sistema católico y al sistema de iglesia-estado. Eso iba a comprometer la autoridad secular religiosa sobre esa población en general. Y es cierto, la iglesia por siglos se usó la iglesia católica para el control del pueblo. Y cuando viene un ateo y dice, la iglesia solo sirve para tener como burritos y borregos a los creyentes, a los miembros, hermanos, eso ha sido cierto, pero de la iglesia católica. Porque quien no creía lo que la iglesia católica decía, los mataban, los quemaban, y de miedo todo el mundo se hacía católico. Así vinieron aquí a América con Cristóbal Colón y en el tiempo de Pizarro para el asunto de Perú. Vino trayendo ¿qué cosa? Sistema católico. ¿Y qué pasó con los incas? No creían eso, ellos creían en el dios Inti, el dios Sol. ¿Y qué hacían si no rechazaban? Si rechazaban lo que traía la iglesia católica. Vamos, la historia que dice. ¿Qué hizo la iglesia católica? Los mató. Porque una manera de dominar al pueblo era a través de obligarles a creer lo que ellos creen. ¿Ve? Incluso el sistema confesional fue diseñado para eso, para poder enterarse. ¿Qué problema tienen las personas? ¿Qué problema pudiera estar amenazando la autoridad de Estado? Por lo tanto, ¿cómo saber si ese tiempo no había cámaras, no había de repente un virus introducido a una computadora que te pueda más o menos espiar, que pueda espiar a las personas? No había drones de repente, espías. No había cámaras ni micrófonos escondidos para espiar. No había la oportunidad de hacer unos planivideos. ¿Qué había? Confesionario. Donde tenías que venir y te asustaban, te obligaban y venías a confesar al cura todos tus problemas. Y entre tantos problemas que venían a ser, la conciencia o el miedo les llevaba a confesar ciertas cosas.
Bueno, pues que el cura se supone no tenía que decir nada, pero el cura era parte de Iglesia-Estado. ¿Se dan cuenta? Eso era, hermanos, eso es lo que estaba en cuestión con esto del bautismo y la cena del Señor. Se estaba comprometiendo en esos tiempos el dominio de la autoridad secular religiosa sobre la población en conjunto. Eso es, hermanos. De tal manera que cuando Félix Manz se ahoga en 1527 en Suiza por ser bautista, dejan registrado claramente que dicen: no permiten el bautismo infantil. De esta manera pondrán fin a la autoridad secular. Estaban reclamando: los bautistas no permiten el bautismo infantil. Es decir, ser bautista en ese tiempo era un delito capital. Para ti ser bautista es fácil. Antes éramos carismáticos, apostólicos, pentecostales, apostólicos, carismáticos y todo eso, ¿no? Y haber cambiado, aunque ha sido difícil, y claro que hubo persecución, pero al final de cuentas, ¿a usted quién lo amenazó con matar? ¿A quién lo amenazó con matar? Nadie, ¿no? Aunque en mi caso sí, pero... Una vez me escribieron en el Facebook, ¿no? Cuando te vea te voy a meter un tiro por ser enemigo del reino de los cielos, me dijeron. Y después el próximo domingo lo vi en la iglesia, le di la mano. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? Pero, ¿quién nos está amenazando por volver a las doctrinas fundamentales? Nadie, absolutamente nadie. Pero en ese tiempo, ser bautista, es decir, tener el entendimiento claro acerca de la cena del Señor y del bautismo, era asunto de que si no creías conforme a la Iglesia Católica, te mataban o no te mataban, o te mataban o no. Y en cuanto a la cena del Señor, específicamente, la cuestión era teológica. No era tanto política, sino teológica, aunque lo político también estaba ahí inmerso, ¿no? ¿Inglaterra iba a ser una nación católica o Inglaterra iba a ser una nación protestante? Ese era el asunto a través del bautismo y de la cena del Señor. Cosas fundamentales, algo que tú y yo desconocemos. Y como les digo, para el bautizo o para la Santa Cena venimos tan... Ay, ojalá termine pronto, hace calor, ¿no? Eso era el asunto. El corazón de la misa era la presencia física, real y material del cuerpo encarnado de Cristo en forma de pan y vino, o solamente era simbólico. Nosotros los creyentes sabemos que espiritualmente nuestro Señor está, pero no está corporal ni materialmente. Eso no es así. Y otra vez más, J.C. Ryle, este obispo dice del pasado, dice lo siguiente. Escuchen cómo él expresa la convicción de los protestantes de ese tiempo. Dice: conceded por un momento que la cena del Señor es un sacrificio y no un sacramento. Echáis a perder la bendita doctrina de la obra terminada de Cristo cuando murió en la cruz. Un sacrificio que necesita repetirse no es algo perfecto y completo. Usted sabe que incluso hay una oración católica de la cual se introdujo a la iglesia evangélica, pero es católica, romana, donde tú oras a la sangre, ¿no? En la página oficial de la Iglesia Católica está oración a la sangre, ¿no? Y invocan a la sangre de Cristo que nos proteja, ¿no? En el nombre de Jesús nos protegemos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo rociada todos los días, se rocía sobre su familia, sobre su negocio. Algunos hacen eso, ¿no? Constantemente oran de esa manera. Espero que aquí nadie haga eso, porque no es una oración correcta. Porque en el sistema católico, cada vez que el cura levanta la copa y levanta el pan, literalmente Cristo está derramando su sangre. Y J.C. Ryle dice, escuchen, echáis a perder la bendita doctrina de la obra terminada de Cristo cuando murió en la cruz. Un sacrificio, porque el sistema católico piensa que cada misa, cada domingo hay un sacrificio real. Un sacrificio que necesita repetirse, no es algo perfecto y completo. Echáis a perder el oficio sacerdotal de Cristo.
Si hay sacerdotes que pueden ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, además de él, el gran sumo sacerdote es despojado de su gloria. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo Riley: echáis por tierra la verdadera doctrina de la naturaleza humana de Cristo. Si el cuerpo nacido de la Virgen María puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, no es un cuerpo como el nuestro, perdón. Y Jesús no fue el último Adán en la verdad de nuestra naturaleza. Recuerden que Jesús vino en carne, hombre, limitado corporalmente a un solo lugar. Y su sacrificio tuvo solamente un solo lugar. Pero la Iglesia Católica dice que los domingos, cuando se celebra la misa, en cada lugar están el cuerpo de Cristo. Hay muchos cuerpos de Cristo sacrificándose cada domingo. Los bautistas dijimos en el pasado: no es así. Y los mataron por eso. ¿Se dan cuenta? Pero volviendo acá a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Cuando Cristo dice: y habiendo dado gracias, partió el pan, ¿no? Y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este es mi cuerpo, dice, ¿no? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. El sistema católico toma literalmente eso. Pero necesitamos ver qué significa esto es mi cuerpo. ¿Qué significa? Primero, la Iglesia Católica hace una interpretación literal. Esto es mi cuerpo. Levanta el pan y dice: esto es mi cuerpo. Literalmente es el cuerpo de Cristo. Por eso el mucho cuidado y delicado de que se les caiga. ¿Se acuerdan? Cuando van a pasar la hostia, hay una paletita con el que te ponen por si se cae, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que está ocurriendo. No se toma literal. No es así. Por ejemplo, si yo tomo una fotografía mía, de mi familia, y digo: esta es mi familia, ¿qué estoy diciendo? ¿Que literalmente es mi familia? ¿Eso estoy diciendo? Vamos. No, es la representación de mi familia. ¿Sí o no? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿han visto la película Crónicas de Narnia? ¿Quiénes han visto la película Crónicas de Narnia? Ya, el león es Jesucristo. ¿Estoy diciendo que literalmente ese león es el mismo Jesucristo o es una representación de Jesucristo? Porque en las Crónicas de Narnia es cierto que el león representa a Jesucristo. Mire, vuelva a leer las Crónicas de Narnia. Hermoso, emociona mucho ver, incluso especialmente cuando resucita el león y devora a la reina malvada y destruye toda la maldad, ¿no?, del reino del Narnia. ¿Se acuerdan? Hermoso, es Jesucristo. Es Jesucristo, es hermoso, esa parte es maravillosa, ¿no? Pero estamos diciendo literalmente que es así. Aquí han salido los niños en la escuelita dominical o para el Día del Padre, ¿no?, muchas veces, y hemos visto, me acuerdo, tengo un video y una foto de Joshua con mi saco, con mi ropa y como si fuese yo, ¿no? Y algunos: ahí está Jarvis, dicen. Pero literalmente era Jarvis. Era una representación de Jarvis. Nada más. Eso es lo que significa. Es una representación. Este es mi cuerpo no significa literalmente el cuerpo y la sangre. Es una representación. Nada más. No es otra cosa. La Iglesia Católica no hace eso. La toma de manera literal. No es así. No es para nada así. Pero entonces, ¿qué significan estas palabras? Este es mi cuerpo. ¿Qué significan, hermanos? Cuando dice Jesús: este es mi cuerpo, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa esto? Significa que mediante la representación Cristo es como si Pablo o Cristo estuviera diciendo, ¿no? Mediante esta representación de mi cuerpo quebrantado, ustedes proclaman mi muerte por los pecadores hasta que yo venga. Eso es lo que significa. Nada más. Es decir, ustedes están proclamando el Evangelio. El pan y la copa proclaman la muerte salvadora de Cristo. Proclaman la resurrección de Cristo hasta que Él venga. ¿Ve?
Eso es lo que significa. ¿Qué más es? Es un recuerdo. Cuando Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. ¿Qué significa? Que esta representación de la Santa Cena, de mi cuerpo y mi sangre, que los recuerde a mí. Eso es lo que significa. El pan y la copa les debe recordar a mí, sacrificado ahí en la cruz. Es un recuerdo que proclama que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que nos recuerda. Acuérdense de mí sentado con ustedes en comunión, dice. Acuérdense de mí que en el futuro yo beberé una vez más, tomaré la Santa Cena, pero ya como ustedes. Acuérdense que ese día glorioso va a venir, es como si estuviera diciendo el Señor Jesús. Acuérdense que incluso siendo traicionado y sabiendo todo el tiempo de esa traición, Él al final dio gracias a nuestro Dios y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdense que voluntariamente entregué mi cuerpo por los pecadores. Acuérdense eso mientras tengan el pan y la copa en sus manos. Acuérdense de mí derramando mi sangre ahí en la cruz para que ustedes pudieran vivir, porque yo morí. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo eso. Acuérdense de mi sufrimiento para que ustedes sean librados del sufrimiento eterno. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes cuando pasamos la Santa Cena. Y es por eso, hermanos, que esta celebración de la Santa Cena, hermanos, es una fiesta que lo pasamos por fe. Este es mi cuerpo, significa que cuando tú comas este pan, que cuando tú bebas de esta copa, Cristo te está diciendo, ven y ven a mí. Ven a mí a creer todo lo que yo he dicho acerca de mí mismo. Todo lo que las Escrituras enseñan acerca de mí. Es Cristo invitándote. Ven, siéntate a mi mesa. Confía en mí para que yo sea tu alimento verdadero y yo sea la bebida para tu alma. Eso es lo que está representando la Santa Cena. Es como que Cristo diría, deja que el recuerdo de mi muerte y el recuerdo de todo lo que yo soy de ti, te despierten a una fe de tal manera que puedas entregarte completamente a mí. A una comunión mucho más profunda, mucho más llevadera, mucho más apasionada. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué significa? Que comas espiritualmente, es decir, que comas por fe. Cuando tomes el vino y tomes el pan, por fe te estás alimentando de todo lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que significa. ¿Se dan cuenta? Alimenta tu alma con todo lo que soy para ti, está diciendo Cristo. Alimenta tu alma con todo lo que yo he hecho para ti, con todo lo que mi sacrificio completo. Alimenta tu alma y lo alimentas a través de comer y beber. Nutre tu corazón con todas las bendiciones que compré para ti con mi cuerpo y con mi sangre. Es como si nos estuviera diciendo el Señor Jesús. ¿Tú lo haces así? Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. El cuerpo de Cristo, claro, está espiritualmente con nosotros. La iglesia incluso es el cuerpo de Cristo, nos dice las Escrituras. Corporalmente no está. Eso es lo que difiere con el sistema católico. En el sistema católico, Cristo está corporalmente en la copa y el pan. De tal manera que cuando Martín Lutero entendió esto en su primera misa, cuando él ofició su primera misa, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan la historia? ¿Han leído su biografía? Incluso hasta en las películas se ve eso de Martín Lutero. ¿Qué pasó en la primera proclamación de la misa, donde él incluso invita a su familia, a su papá, a ver cómo él celebra la primera misa? ¿Qué pasó al momento de consagrar el pan y el vino? Martín Lutero tiembla porque dice, siendo indigno, Cristo está en mis manos. No soy digno de que Cristo esté en mis manos. Comienza él a temblar y no puede terminar la misa porque él piensa, según lo que le enseñaron, que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente ahí. Y él tiene miedo, muchísimo miedo. Y no oficia la misa
Y entonces su padre se molesta con él. ¿Se acuerdan? Ni para esto sirves. Él estaba estudiando Derecho. Su papá quería que él termine su carrera de Derecho. Pero no está físicamente. Él está espiritualmente. Come mi carne, bebe mi sangre, significa que puedas alimentarte espiritualmente de todo lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz por ti. Proclámalo, anúncialo, nútrete de eso. Es el Evangelio representado y el Evangelio tiene poder para salvar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es lo que vamos a proclamar en esta mañana. Tal vez necesitamos un poco de persecución, ¿no? La iglesia, cuando ha sido perseguida, es donde más ha avanzado. Cuando cesó la persecución, comenzamos a pensar en si los chanchos vuelan o no. Comenzamos a pensar en tonterías. Ay, mis propiedades. Tengo que tener más propiedades, tengo que hacer más dinero. En el pasado, aunque obviamente el Señor bendice económicamente, en el pasado en la persecución tú cuidabas más tu vida y principalmente tu alma, y morían por la fe. Hermanos, proclamemos en esta mañana una vez más el Evangelio a través de la celebración de la Santa Cena. Pasen la Santa Cena, por favor. Pero hagámoslo con temor, con temblor, recordando que comer el cuerpo, comer el pan y beber la copa significa que te estás alimentando de todo lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Eras indigno o eres indigno de acercarte a Él en comunión. Pero ahora, por su sangre derramada y su cuerpo entregado, tú eres llamado digno. Aunque no lo mereces, eres llamado digno. La santidad de Cristo, la justicia de Cristo se nos ha imputado. Él, por su vida perfecta, vivió la vida perfecta, esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. En su cuerpo Él llevó nuestra enfermedad mayor, el pecado. Y es por eso que usted y yo hemos sido perdonados y tenemos vida eterna, porque Cristo llevó en la cruz todos y cada uno de nuestros pecados. Hermanos, cree en esto, cree que por su sacrificio, que no lo mereces, porque si fuera por merecimiento, todos aquí, nadie, hermanos, les ponemos un arma, el que se acerque a tomar la Santa Cena, muere. No pudiéramos venir nadie, pero más bien el Espíritu Santo nos empuja a tomar la Santa Cena, porque no lo merecemos, pero por Cristo en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo entregado, nos ha hecho partícipes de poder ser hechos hijos de Dios. Y por eso, cuando vienes a pasar la Santa Cena, tú estás diciendo, Él es digno, yo no. Él me ha salvado y me ha comprado con su sangre. Mis obras no sirven. Mi pecado es menor a su gracia. Su gracia es mayor a mi pecado. Me ha perdonado para siempre. Camino como perdonado. Eso es lo que proclamamos en esta mañana. Nos ponemos de pie.